el título de esta enseñanza es Los negocios de mi padre. Me gusta más la traducción donde dice los asuntos de mi padre, porque un negocio parece que es algo donde el que se involucra en ese negocio tiene cierta ganancia. Y no se refiere a una ganancia, y regularmente la ganancia en nuestro contexto humano pues siempre es monetaria, siempre es económica, siempre es de cosas terrenales y temporales. Pero los asuntos de nuestro Padre tienen que ver con que Dios es una prioridad o no la es en tu vida. Si es una prioridad en tu vida, la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Entonces, esto, mis amados, se refiere a un asunto prioritario en el corazón de Dios para que nosotros como creyentes lo desarrollemos de esa manera y realmente los asuntos de Dios sean tu prioridad y sean mi prioridad en nuestra vida, en nuestro entorno, en tu persona, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en la escuela, donde estés. Dios se refiere siempre a un asunto prioritario, porque todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es lo prioritario? Los asuntos de mi Padre. ¿Por qué? Porque todos mis asuntos son simple y sencillamente temporales. Y esos asuntos que son temporales, Dios se puede encargar de esos asuntos en los que yo le he dedicado tiempo, afán, desvelos, ocupaciones y preocupaciones para que se den o se realicen. Pero mi Dios es suficiente, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que si yo busco el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. No busques las añadiduras. Las añadiduras llegarán solitas porque es una promesa de Dios para todo aquel que primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Esta es la justicia de Dios. No puedes, escúchame bien, no puedes conocer la justicia de Dios, es decir, el carácter de Dios, los atributos de Dios. No puedes conocer su santidad, no puedes conocer su omnipotencia, su omnipresencia, su soberanía, su justicia, su juicio, que es justo, si Dios no te lo revela personalmente en la Escritura. ¿En qué momento? En tus tiempos devocionales. No cuando te sobra tiempo y dices, ay, voy a leer, voy a abrir la palabra porque no la he abierto hace 2 días. Y tomas la Escritura y abres Lucas 1 y dices, ay, ya leí Lucas 1. Es más, soy tan espiritual que voy a leer el 2 y basta, avientes el 2. Eso no tiene nada que ver. Porque puedes leer la mitad del 1 y en la mitad del 1, por poner un ejemplo, Dios tiene la capacidad de llenar tu corazón y transformarte en las cosas que tienes que ser transformado junto conmigo. Y en otras circunstancias a lo mejor sí lees el 1, el 2 y el 3. Pero eso va a ser Dios y tú, no lo que yo te diga. La mejor manera de que tú puedas conocer a Dios es que tú mismo o tú misma separes un tiempo para Dios y lo conozcas y te enteres de sus asuntos para que te involucres en ellos. Esta es una introducción y viene otra, pero vamos. Objetivo. ¿Qué objetivo tiene esto? Que entendamos los asuntos de nuestro Padre y estar en ellos, lo que les acabo de decir. Y yo prefiero ponerle asuntos. Hay traducciones que así lo mencionan. Hay traducciones que dicen en la casa de mi padre. Todavía la casa de mi padre me gusta más que los negocios. Pero esta traducción, que es muy literal, dice negocios. Pero ya entendimos lo que significa negocios. Son los asuntos.
Son los asuntos de nuestro Padre Celestial. Estos son los asuntos de nuestro Padre Celestial. Que se proclame la palabra de Dios, que se comparta la palabra de Dios, que la gente venga y se congregue, que la gente abra su Biblia, que la gente pueda entender de acuerdo a lo que Dios nos dice en la palabra, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, en qué tenemos que ser transformados. Pero deja que Dios te transforme. No endurezcas tu corazón. Bueno, y el versículo a memorizar es: entonces él le dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre o en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Es una pregunta que hace Jesús, dos preguntas que hace Jesús, que las vamos a ver más adelante. Vamos a abrir Lucas capítulo 2, versículo 41. Y aquí nos cuenta una historia que a primera vista probablemente nosotros como padres nos cueste trabajo entender algunas cosas de la historia que se nos menciona en esta porción de la Escritura, como el perder a un hijo, y más perder al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo. No estabas perdiendo nada más a tu hijo, sino al Hijo de Dios encomendado, y aparte que él, a través del Espíritu Santo, fue concebido en el vientre de la Virgen María. Y vamos a verlo más adelante. Cada uno de nosotros que somos padres, nos costaría mucho trabajo que uno de nuestros hijos se perdiera. Yo he llegado a tener esa experiencia por unos minutos en un centro comercial, por ejemplo. Alguna vez Luisito, no sé por dónde ande Luisito, allá anda atrás, fuimos a un 15 de septiembre allá en Naucalpan, en la feria en Naucalpan, y un 15 de septiembre, bueno, como hormiguero. Yo pensaba que venía con Inesita, y Inesita pensaba que venía con nosotros. Y ya avanzado, no sé, unos minutos, no venía con nadie. Y estaba chiquito. Y entonces, pues sí, desesperado, me regresé corriendo y gracias a Dios lo encontré. Desde pequeños yo les dije a mis hijos: si se pierden, no me busquen, yo los busco. Quédense donde están, no se vayan con nadie. No permitan que alguien les diga: ven, te voy a llevar con tus papás. Yo los busco. Y eso mismo es lo que Cristo hace por ti. Él te busca. Tú no lo buscaste a Él, porque la Biblia dice claramente que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Ningún pastor, ningún apóstol de los anteriores, ningún profeta de los del Antiguo Testamento, nadie ha buscado a Dios. Dios te buscó y te puso aquí. Y gracias a Dios, reitero que en este lugar se predica exclusivamente la Escritura, no pensamientos de hombres, no filosofías humanas, no argumentos personales del pastor o de la persona que esté compartiendo. Eso no, es la Biblia la que se comparte. Y aquí en esta historia dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Te está comentando que había una fiesta y que esta fiesta se desarrollaba en Jerusalén, y esta fiesta era la fiesta de la Pascua. Pero todos nosotros en los capítulos anteriores y versículos anteriores aprendimos que José y María se caracterizaban por dos cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos cosas? Eran cumplidos, y eran obedientes. Ahora, hay una gran diferencia en que seas cumplido. Hay personas cumplidas que no son salvas, pero son cumplidas, pero no son salvas porque realmente ni obedecen. Y la obediencia es una característica del rasgo de Jesucristo. Y si Cristo y el Espíritu Santo verdaderamente moran en ti, es imposible que no puedas esforzarte todos los días por obedecer. Es imposible que te rebeles tan dramáticamente a lo que Dios dice en su palabra y hagas lo contrario sabiendo que Dios dice otra cosa. Tú haces lo contrario. No sé, y no nos corresponde saber, solamente a Dios, si eres salvo o no eres salvo. Pero les aseguro
que va a haber pastores y siervos en todas las áreas que lamentablemente por esta situación de ser cumplidos pero no ser obedientes, Cristo vendrá por su iglesia o ellos morirán, y cuando estén cara a cara con Dios, el Señor no los va a reconocer, porque no fueron ovejas. Una oveja es obediente, oye su voz y sigue esa voz y hace lo que el pastor le indica. Esa es la característica de una oveja. Y la Biblia te habla de ovejas y cabritos. En las iglesias hay ovejas y hay cabritos y hay incrédulos. Yo espero que con la ayuda y la gracia de Dios tú seas una oveja del redil que Dios tiene para compartir su eternidad. María y José vimos que al octavo día llevaron a Jesucristo a ser circuncidado. Él no podía ir solo, pero requería, de acuerdo a la Escritura, para que se cumpliese la voluntad de Dios, padres con estas características, no solamente cumplidos, sino padres obedientes. Padres. No era nada más la mamá, no era nada más el papá, era la mamá y el papá. Ese es el prototipo de hogar en Cristo. Que ambos sean obedientes, la misma responsabilidad de obediencia. No estamos diciendo de liderazgo, de ejemplo o de lo que sea, simplemente todos los seres humanos que somos creyentes o nos decimos creyentes tenemos el compromiso de obedecer. Al octavo día ellos cumplieron y obedecieron y llevaron a circuncidar al niño. ¿Estamos de acuerdo? En el día de la presentación o la consagración del primogénito también lo llevaron. Y posteriormente, después de haber dado a luz, como mujer, al haber tenido un varón, tenía que guardar la cuarentena. Todo eso lo habían cumplido. Los siguientes versículos nos van a mostrar cómo estos padres también guardaban las fiestas establecidas por Dios. Había 7 fiestas. 3 de ellas eran las más importantes. De las 7 fiestas, 3 de ellas eran de las más importantes. ¿Cuáles eran las más importantes? Bueno, primeramente la Pascua. La Pascua duraba un día, 2, y enseguida juntito la fiesta de los panes sin levadura. Durante una semana tomaban panes sin levadura. 50 días después la fiesta de Pentecostés. Y en el otoño, ya un poquito más avanzado, la fiesta de los tabernáculos. De las 3 celebraciones, de acuerdo a la Escritura, la más importante era la del Cordero de Pascua. Esta fiesta, mis amados, servía para recordar cómo el pueblo de Dios, igual que nosotros en este entonces, estaban cautivos y eran esclavos de la nación de Egipto, que representa al mundo, y de Faraón, que representa a Satanás. Todos nosotros éramos esclavos del mundo y de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Si Cristo no hubiese venido, tú seguirías esclavo del mundo y de Satanás. El pueblo de Israel es una analogía, una comparación, un ejemplo para nosotros, como dice Corintios 10, de que ellos también eran esclavos de Egipto, que representa el mundo, y de Faraón, que representa a Satanás, y Cristo los liberó. Les dio la instrucción, Dios les dio la instrucción a través de Moisés, que ellos sacrificaran un cordero y que la sangre de ese cordero la pusieran por familia en los dinteles, es decir, las ventanas, los marcos de las ventanas y las puertas de su casa. Y el ángel de la muerte iba a pasar de largo cuando viera que esa sangre estaba ahí. Es lo mismo que pasa hoy en día. Cristo virtió su sangre en la cruz por ti. No fuiste gratis. No fuiste una promoción. Ay, mira, que se salve, no sé, que se salve Ricky y de pilón le damos a Rosy. No es una promoción. No. Cristo pagó por Ricky, Cristo pagó por Rosy, Cristo pagó por mí y Cristo pagó por ti. Pagó por todos aquellos que hemos creído en Él y lo hemos recibido como Señor y como Salvador.
Esta historia la puedes leer perfectamente bien en Éxodo 11 y 12. No es malo que lo hagas. Puedes hacerlo. Te conviene hacerlo. No te conformes con simplemente venir y oír. Engrandece la enseñanza que Dios tiene para ti a través de las Escrituras. Capítulo 11 y 12 completitos de Éxodo. Y bueno, nos dice que de Nazaret iban a Jerusalén. Nazaret a Jerusalén implica 100 kilómetros, es decir, 3 días caminando. No había metro, no había Uber, no sé si había camellos, igual y sí, a lo mejor algunos iban algún burro, pero era caminando al ritmo de los demás. Y esta celebración de la Pascua incluía muchos visitantes. Normalmente Jerusalén tenía como 80,000 o 120,000 habitantes. A esta fiesta visitaban, de visita nada más, entre 800 y 1,000,000 de personas. O sea, era una multitud de todas las aldeas, de todos los pueblos, de todos los lugares donde había judíos, regularmente en su mayoría asistían a esta fiesta, que era la más importante porque celebraban su liberación del mundo y de Satanás a través de la sangre del Cordero. Esto lo hacían en caravanas. Y este contexto nos va a ayudar a entender lo que pasó, porque no quiere decir que María y José sean descuidados. Este contexto que voy a platicar puede ayudarnos a entender un poquito más lo que sucedió y por qué se quedó él en Jerusalén. ¿Por qué lo olvidaron? ¿Por qué hubo este mal entendimiento entre tanta multitud y entre tanta gente? Hubo esta situación difícil. Las mujeres y los niños iban por delante de la caravana. Los varones y los jóvenes iban inmediatamente atrás de la caravana y viajaban en grupo, porque había peligros en la noche. No había calles, no había avenidas, eran senderos peligrosos, tanto por fieras como por asaltantes o maleantes, como siempre. Siempre ha habido maldad, y en ese entonces esos lugares pues también guardaban cierto peligro, y esas personas, ese grupo, quedaban de verse en algún sitio específico, pueblo, mesón o lugar a la intemperie, para reunirse todos en la noche. Y bueno, ya al final se reunían todos en la noche. Ahora, la obligación, escúchame bien, la obligación de asistir y cumplir de acuerdo al mandato de Dios a esta celebración, ¿saben de quién era? Era de los varones mayores de edad. No involucraba a las mujeres. Sin embargo, nos cuenta la historia que las mujeres piadosas, conscientes de ser ayuda idónea de sus maridos y de acuerdo al mandato de Dios, gustaban, es decir, con gusto acompañaban a sus esposos y les ayudaban a cumplir su función. ¿Cuántas esposas hay donde su esposo tiene un servicio, tiene una función? Levanten su mano, mujeres. ¿Cuántas mujeres hay donde su esposo tiene una función? Tú, Normita, él tiene una función. Tú, Dulcecita, tu marido tiene una función. No sé, levante su mano, por favor, a ver, mujeres. Ok. Ahora, esas son las mujeres donde sus maridos prestan una función o un servicio en este lugar, en la iglesia. Pero de cualquier manera, tu mujer alienta, exhorta, anima a tu marido, apoya a tu marido para que cumpla su función en el hogar. Es importante que te pongas de acuerdo, porque dice la Biblia que caminarán dos y no se pusieron de acuerdo. No hay acuerdo si la Escritura y la palabra de Dios
no es la luz que alumbre el lugar oscuro en medio del matrimonio para que lleguen a un acuerdo, porque lo que dice la palabra de Dios es lo que las parejas deben de hacer. No tus puntos de vista, porque Dios es un Dios de prioridades. Y en esas prioridades María entendía, y él quería exhortar, animar y estar con su marido para que él cumpliera su función de manera correcta, porque sabía ella que ese era el mandato de Dios. Y de la misma manera, como lo dije en un principio, ambos eran obedientes, no solamente cumplidos, sino obedientes. Entonces, las mujeres piadosas regularmente acompañaban para que se lograra esta encomienda de parte de su marido. En el versículo 42 de Lucas 2, nos sigue contando la escritura: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Nos dice que Jesús había cumplido 12 años. Este era un año, o era una edad muy especial, porque de acuerdo a fuentes judías, hay una palabra en hebreo que se llama misná, que no era bíblica, pero era una costumbre de los judíos que consideraban que los chicos aproximadamente de 13 años ya eran responsables del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y yo creo que sí, tiene sentido. Nosotros lo podemos ver cuando hay bautismos. Si son muy pequeños, no los bautizamos, pero si ya son de 13, sí los podemos bautizar. ¿Por qué? Porque a esa edad ya tienen cierta conciencia, o la conciencia suficiente de lo bueno y lo malo, de cómo agradar o cómo desagradar a Dios, y particularmente si tu hijo ha sido instruido en la palabra. Entonces, había este sentido de responsabilidad, de que los mandamientos de Dios los podían cumplir y eran responsables. También se consideraban responsables de sus acciones, porque una cosa son los mandamientos de Dios y otra cosa es las acciones propias de su voluntad, como nosotros, no en el mismo sentido de madurez, pero sí en un sentido básico de madurez, a diferencia de un niño. Y por último, a esta misma edad era la costumbre, era una costumbre que no es una mala costumbre, porque hasta el día de hoy se desarrolla entre los judíos, que se involucraran en los negocios o en los asuntos de su padre. Y estoy seguro que a esa edad, y quizás antes, el Señor Jesucristo, que le llamaban el carpintero, aprendió la carpintería, de acuerdo a su padre adoptivo, que era José. Pero de acuerdo a su padre terrenal, más adelante vamos a ver que a él ya le era necesario, por la edad que tenía, estar o involucrarse en los asuntos de su padre. Entonces vemos que esta connotación tiene dos vertientes. Y de acuerdo a la cultura e ideología que nosotros podemos tener como mexicanos, aunque no seamos judíos, a mí en lo personal no me parece mal que a los 13 años, pues lo hacemos aquí como iglesia, ya podemos bautizar chicos, porque ya tienen cierta responsabilidad de sus actos, ya tienen cierta responsabilidad de acuerdo a los mandamientos de Dios, y ya de alguna manera pueden empezarse a involucrar en los negocios de su padre. Nosotros, que como ejemplo, que digo como comentario, que vendemos juguete, hemos hecho tratos con judíos, y nos ha tocado hacer tratos con judíos jovencitos, a lo mejor de 20 años, súper capaces, súper entrenados, pero ellos mismos nos cuentan que desde los 12 años se involucraron en los negocios de su padre. Cuando tienen 18, 20, no hombre, son unos tigres para negociar. Y no se trata de que nosotros simplemente estemos pensando esto en un negocio secular, porque eso no tiene nada que ver, es un ejemplo. Pero de la misma manera, muchos de estos chicos tienen la misma
el mismo sentimiento hacia las cosas de Dios con lo que fueron inculcados desde niños y desde pequeños, como dice la Biblia, y lo conocían en este tiempo. Instruye al niño en su camino para cuando sea viejo no se aparte de él. Esta práctica se sigue llevando hasta hoy y se llaman hijos de la ley. La Biblia no nos explica si al Señor Jesucristo lo llevaron para esto. No nos dice nada. No importa, no nos tiene que decir nada. Porque finalmente esta era una práctica no bíblica. Pero bueno, como costumbre del pueblo hebreo, podría también haber sido, pero no lo sabemos y no necesitamos saberlos. Entonces, el versículo 43 nos dice que al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Aquí la palabra niño en el griego no es la misma palabra que se ocupa niño cuando fue circuncidado, que llevaron al niño para ser circuncidado. La palabra niño para ser circuncidado en el griego es paidón. Aquí es una palabra griega también, pero es país, que significa muchacho. O sea, ya se refiere a un chico de una mayor edad. En las traducciones muchas veces las hacen muy literales, pero en realidad en el original, en el griego, es país, que es la palabra griega que corresponde a la referencia de un muchacho, no de un niño, como al octavo día o como en una presentación. Nada más como conocimiento. Y pensando, aquí hay una breve explicación, y pensando, se refiere a José y María, que estaba entre la compañía, es decir, la caravana, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes, es decir, los familiares y los conocidos. De regreso de Jerusalén a Nazaret, ya habían llegado un día, habían caminado un día. Y cuando era la noche, como habíamos visto, en estas caravanas las mujeres iban con los niños por delante y los adultos con los jóvenes por atrás de la caravana, y se habían quedado de ver en algún punto, en algún mesón, en algún pueblo o en algún lugar al aire libre para acampar y pasar la noche en ese lugar, porque no viajaban de noche las caravanas, por muchas razones de seguridad, ante fieras o ante gente mala. Entonces, después de eso, pues muy probablemente María pensaba, debe estar con su papá y con los jovencitos. Ya no tiene 13 años, pero pues estaba exactamente en el punto donde bien podía estar ya empezando a caminar con los jovencitos y los adultos de ese momento. Y eso pensaba María. Y José al revés. José al revés pensaba que venía con su mamá. Llegan al lugar ya de noche, empiezan a acampar, los padres empiezan a buscar a Jesús entre amigos y familiares y no lo encuentran. Y esto, por supuesto, genera mucha angustia. Cualquiera de los que estamos aquí que somos padres, si se nos pierde un hijo, sí genera angustia, y mucha. ¿Se te ha perdido un hijo? ¿A Normita? Sí, uno o dos, uno nada más. Aquí también a Geo y también Eriquita. Sí, a todos. Bueno, no sé, pero sí es terrible, se siente una angustia espantosa. No podían, se dan cuenta en la noche y no podían regresar de noche. Tenían que esperar a que amaneciera para regresar a Jerusalén, y el regreso a Jerusalén implicaba otro día, y ahí van dos. Y cuando llegaron a Jerusalén a buscar al niño, ya eran los 3 días que menciona la Escritura. Y aquí en el versículo del 45 al 47 nos cuenta un poquito más si avanzamos en la Escritura.
cómo fue esto. Pero no la hallaron y volvieron, es decir, regresaron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, lo que yo les decía hace un rato, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores o maestros de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Él estaba oyéndoles, les oía y les preguntaba. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Así se cumplieron en esta angustia los 3 días y encontraron a Jesús en Jerusalén sentado en medio de los maestros, en medio de los doctores de la ley. En Jerusalén, en esta época, la fiesta de la Pascua era una costumbre y era un lugar muy apropiado para que los maestros de la ley, sentados como era su costumbre, enseñaran. ¿Cómo era la enseñanza? Haciendo preguntas y dando respuestas. Ellos hacían preguntas y los alumnos hacían respuestas, o los alumnos hacían preguntas y los maestros daban respuestas. Así estaba Jesús. Así estaba Jesús, perfectamente en paz. No nos menciona la Escritura que él tuviera ningún tipo de angustia ni nada, porque él sabía que esto, sin duda en su omnisciencia, estaba bajo el control de su Padre Celestial y era parte de su encomienda de nuestro Padre Celestial, como también es la nuestra como hijos de Dios. Y aquí vemos a Jesús respondiendo y haciendo preguntas, y las demás personas asombradas de su inteligencia y del entendimiento de estas verdades espirituales de la vida práctica que contiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis amados, es 100% práctica. 100% para que la apliques hoy. 100% para que dejes de considerar tus puntos de vista y tus pensamientos y empieces hoy a practicar lo que Dios dice en su palabra. Deja de hacer lo que tú haces. Deja de actuar como tú piensas. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tus caminos son los caminos de Dios. Y hay caminos que al hombre le parecen rectos, piensan que es la mera verdad, pero su fin es muerte y condenación. Y esta es la palabra profética más segura. Esta, la Biblia, es lo mejor que podemos hacer. Cuando le vieron, versículo 48, se sorprendieron y le dijo su madre. Y aquí vemos la humanidad de María, porque no era una deidad, como lamentablemente en algunas enseñanzas no bíblicas nos las quieren mostrar como si fuese una deidad, pero no es una deidad. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y le platica, he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia, muy preocupados, muy angustiados, muy afligidos. Ciertamente, pues es normal, eran humanos. Pero en Cristo se había quedado deliberadamente en tal multitud. Imagínense un pueblo o una ciudad, Jerusalén, de 80 a 120 mil habitantes, y en ese momento, aparte de los habitantes propios de Jerusalén, estaban de 800 a 1 millón de personas de visita. En esa multitud, en esa confusión, pues en algún momento dado la caravana, como eran tantos conocidos, seguramente el Señor Jesucristo estaba en otra situación, en los asuntos de su Padre, y se distrajo y no se dio cuenta cuando la caravana en la que él venía salieron de regreso. Y de la misma manera, los padres, acostumbrados a hacerlo cada año, no sabemos si era la primera o la segunda o la tercera o Jesús a todas había ido, no sabemos, no lo cuenta la Escritura, pero ya habían pasado otras veces y todo normal, todo bajo control. Como tú piensas, no, pues mis hijos están con mi esposa y mi esposa piensa que mis hijos están conmigo, no hay maldad en ninguno de nosotros, pensamos lo mismo, ni en el niño, pero finalmente el niño se perdió.
y no estaba perdido. O sea, estaba haciendo algo que su padre le había encomendado. Estaba en los asuntos de su padre. Cuando los padres, mis amados, lo encontraron, seguramente, ¿qué sientes? Bueno, pues primero pues, alivio, dices, descansa, así como que te llega el alma al cuerpo, ¿no? Ya encontraste a tu chaparrito, ¿no? A tu hijo. Lo ves con sorpresa en el lugar donde lo encuentras, con asombro, escuchas quizás lo que él está haciendo, cómo pregunta, cómo responde, cómo entiende, cómo todos se maravillan. Y evidentemente pues el reclamo de una madre, ¿por qué nos has hecho esto? Una pregunta natural, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia, pero la respuesta de él también es natural y es entendida, y no es una respuesta ni violenta, ni grosera, ni con falta de respeto. Él dice, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Jesús, mis amados, sabía seguramente que desde la concepción de él en el vientre de su madre María, esto había sido por obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, y sabía que sus padres, Jesús y María, habían recibido una serie de manifestaciones de distintas fuentes espirituales enviadas por Dios, como desde el origen, como él había preparado a un precursor que era Juan el Bautista, y sus padres eran Zacarías. Seguramente conocía la historia de Zacarías, conocía la historia de Elizabeth, la esposa de Zacarías, prima de su madre. Estaban de igual manera maravillados por esas doxologías, esas expresiones de alabanza y adoración para con Dios y reconocimiento de la soberanía de Dios y al Todopoderoso. Y de la misma manera les había pasado en corto con Simeón y con Ana la profetisa y con los pastores que vinieron a visitar al niño cuando estaba ahí en el pesebre, y también hicieron expresiones grandiosas seguramente en el núcleo familiar con los mismos hermanos de Jesús que nos menciona la Escritura en Juan. Había habido este tipo de comentarios y sabían que Jesucristo tenía algo muy, pero muy especial, igual que tú lo sabes, porque también se ha manifestado a tu vida, porque también has visto respuestas gloriosas y grandiosas de la mano de Dios que solamente Dios podría haber hecho en tu vida. Tú también lo sabes, pero te olvidas de estas cosas. Y Jesús, que lo tenía tan consciente, que estaba tan relacionado con esa misión que nuestro Padre Celestial le había encomendado a él, esos asuntos de salvar a la humanidad y de descender a este mundo para ocupar tu lugar y ocupar el mío, y derramar en tu lugar y en el mío una sangre inocente, para que esa sangre inocente te redimiese de todos tus pecados y de toda tu maldad y de toda tu falta de entendimiento, para poder poner tu nombre y escribirlo en el libro de la vida y ser salvo para vida eterna, pero en esta tierra salvo del poder del pecado, de la muerte y de Satanás, y que tú puedas gobernar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y de su palabra los apetitos carnales que te quieren cobijar y que te gobiernan hasta el día de hoy por tu rebelión. Cumples, pero no obedeces. No haces lo que el Señor te dice, y sí lo sabes. Y dice la Biblia que el que lo sabe hacer y no lo hace, le es pecado. ¿Cuál es tu prioridad, mi amado? ¿Cristo en realidad es tu prioridad? ¿Cristo es el número uno en tu vida?
¿Tú lo has puesto con su palabra como el centro de tu vida y el centro de tu matrimonio, casados o solteros? ¿Honran a su padre y a su madre como manda la Escritura? Nosotros venimos nada más a cumplir a los servicios dominicales y los de los miércoles o viernes en las células, y por ahí de pilón pues me chuto el discipulado, pero sin un corazón dispuesto para entender, lo puedes hacer, pero no va a servir de nada, porque la obra de Dios se manifiesta en tu vida a través de la obediencia, a través del cumplimiento de lo que Dios dice en su palabra. Y eso, mis amados, permite que la santificación que dura toda tu vida hasta que Cristo venga por ti, te siga perfeccionando día con día. Habrán días más difíciles que otros, pero cuando se convierte un día en 2, en 3, en una semana, en 3 semanas, en 10 semanas, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en un año, y sigues igual, de verdad, ponte a solas con Dios y pregúntale qué pasa, porque no está fallando Él, estás fallando tú. Tú le estás negando, tú lo estás rechazando, tú lo estás haciendo a un lado y no es la prioridad en tu vida. Aquí el Señor Jesucristo, quizás por primera vez, expresa su necesidad. Escúchalo bien, para nosotros puede ser un deber o puede ser una necesidad. Yo en lo personal me quedo con una necesidad, porque sin Cristo estoy muerto, más de lo que estuve, doblemente muerto, porque más me valiera no haberle conocido, dice la Biblia, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si Dios no te hace, si tú no entiendes por las buenas, Dios te hará entender por las malas, y yo he pasado eso y es terrible, porque les prometo que fue la vida de un hijo, y eso es muy costoso. No lo quiero volver a vivir. Fue suficiente. Quiero rendirme. Quiero ser lo más flexible con la ayuda de Dios para que Él haga su obra en mí, porque no la ha hecho. La sigue haciendo, pero no la ha hecho. Como decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Quién de aquí sí? Levante su mano. No, ¿verdad? Entonces, flojitos y cooperando, mis amados, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso, porque Dios quiere perfeccionar esa obra y quiere cumplir con la santificación en tu vida, para que tú te involucres voluntariamente, porque te es necesario involucrarte en los asuntos de tu Padre Celestial, porque también eres hijo y eres hija, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos e hijas de Dios. Eso lo dice el Señor. Y le puedes llamar Padre. Abba, Padre. Puedes tener estas expresiones que antes no eran costumbre. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, era el santo, era el eterno, era el yo soy, el impronunciable. Esos eran los nombres de Dios. Jesucristo dice: en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Espero, mi amado, que aprendamos de Él, que como todo hombre estaba cumpliendo con eso también, estaba siendo obediente y sabía que iba a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque sabía que su encomienda era la salvación de los pecadores como tú y como yo. Y una vez salvados por la obra del Calvario de Cristo Jesús, tú y yo podemos estar reconciliados con Dios y a cuentas con nuestros hermanos, porque si no, dice que primero dejes tu ofrenda y primero te reconcilies con tu hermano,
porque no quiere tu ofrenda, quiere tu corazón. Y si tu corazón no está reconciliado con Dios y con tus hermanos, hay un hueco como en una botella que encontré hoy en la casa, así, la encontré así, puesta en una mesa. Y entonces dije, qué padre, esa es la agüita que mi esposa me dijo que me llevara a la compra. Entonces la tomo y todo el agua se me empieza a salir por aquí. Estaba llena, porque Dios no falla, pero ese corazón está roto, porque no obedece. Y la tomé así y se me empezó a llenar mi mano y escurrir el agua. La tuve que dejar igual. Dije, luego me la tomo. Y entonces me traje esta que no estaba llenita, pero lo suficiente. No tomo tanta agua como Ricky. Entonces, esa es la encomienda, mis amados. Ezequiel 34, 11 y 15. Más bien del 11 al 15. Porque así ha dicho el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Él te va a buscar, Él ya te encontró, déjate transformar por Él. Como reconoce su rebaño, se refiere a su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Tú y yo nos encontrábamos esparcidos en medio de las borracheras, en medio de las parrandas, en medio de las tranzas, en medio de los celos, de las contiendas, de las iras, de las disensiones, de la hechicería, de mil cosas donde tú y yo, mis amados, estuvimos involucrados, y ahí Él nos buscó. Esos eran los días nublados y de oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, o sea, de diferentes lugares, porque no estábamos todos nosotros en el mismo lugar. Y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Él dice que buenos pastos, buen alimento, buena palabra. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco, y dormirán en buen redil y en pastos suculentos. Y sigue diciendo la Escritura, y firma Jehová el Señor. Esa es la firma del Señor, esa es la firma de nuestro Padre Celestial, fiel y amoroso. Ahora, Jesús posteriormente dice esto en Juan 10, versículos del 16 al 18. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, está el redil de Israel, pero hay otras ovejas que son de los gentiles, que no son judíos. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Con gusto, con placer y voluntariamente la pongo por cada uno de ustedes, incluyéndome a mí. Yo mismo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Voy a morir, pero voy a resucitar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuántos mandamientos has recibido como hijo, como hija de tu Padre Celestial? Capítulo 9 de Lucas, versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, es decir, las personas que en ese momento conocían la ley, por los principales sacerdotes que también conocían los mandamientos y la ley de Dios. Iba a ser rechazado por estas personas, y por los escribas. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino. Estos eran los suyos, incluyendo a sus hermanos que no creían en él, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibimos, a los que hemos creído por su gracia y misericordia en su nombre, les dio potestad o les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y que sea muerto, dice, después de que esto lo rechazaron, y resucitaré al tercer día. Como hijos de Dios, mis amados, también nos es necesario estar involucrados en los asuntos. Él planeó, Jesucristo ejecutó, y tú y yo somos llamados a proclamar el evangelio de dos maneras, como lo estoy haciendo y con tu vida, reflejando las obras buenas de Dios en tu vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas ustedes son linaje escogido, se refiere a ti y a mí, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como hijo, como hija, debes mostrar también, es un deber mostrar cómo se vive y cómo se practica la escritura. ¿Por qué? Porque para eso fuiste creado, según Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, tomó parte de lo de Cristo para dártelo a ti. Por eso fuimos creados en Cristo Jesús, con lo que Él hizo, con lo que Él logró por ti. Fuiste creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, para vivir de manera correcta, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí mismo, como hijo y como hija de Dios, también en Mateo 28, versículos de 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, ya tengo poder en el cielo, todo el poder que pueda haber en el cielo es mío, y todo el poder que hay en la tierra también es mío. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo como símbolo de obediencia, enseñándoles a que guarden y hagan, o sea, guarda y haz lo que Cristo te ha enseñado, lo que Él te ha mandado. He aquí el resultado: el Señor Jesucristo estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, para aquellos que obedecen. Versículo 50, nos faltan dos después de este. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea, María y José no entendieron, escucharon, comprendieron, pero no entendieron el significado profundo de estos asuntos de su padre, porque aún sus mismos hermanos, según Juan 7:5, no creían en él. Y bueno, ellos habían recibido una serie de revelaciones y manifestaciones de parte de Dios, igual que nosotros, pero a veces no le creemos. Pero te quiero decir algo: hoy tenemos un mejor pacto que ellos, hoy, porque Cristo ya dijo: consumado es. Ya está reinando, está a la diestra del Padre, y tenemos un mejor pacto y mejores elementos. Ya está el Consolador aquí contigo, el Espíritu Santo, que te va a guiar a toda verdad. Ya pasó la crucifixión, ya Cristo resucitó, estamos completos. En Juan 8:28 Jesús les dice: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces Él así lo había advertido, conocerán que yo soy. Hasta ese momento, antes se conocía en parte, ahorita todavía nosotros conocemos en parte, pero cuando estamos en su presencia vamos a conocer perfectamente bien todo. Pero sí tenemos un mejor entendimiento que todas las personas que estaban involucradas en este escenario, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 51. Y descendió con ellos. Jerusalén estaba en un monte, descendió con ellos hasta Nazaret. Y aquí es algo bien importante: y estaba sujeto a ellos. Él estaba sujeto a personas imperfectas, de la misma manera que el Señor Jesucristo espera que tú te sujetes a personas imperfectas. José y María eran imperfectos, ni siquiera comprendían la realidad, no entendían perfectamente a qué se refería esto, a pesar de las manifestaciones y a pesar de toda la instrucción que habían recibido. Pero lo que podemos aprender de aquí es que Jesús tenía
una completa obediencia hacia sus padres imperfectos y hacia toda autoridad. Así se manifestó siempre en esta tierra que era imperfecta. Efesios 6 del 1 al 3 dice: hijos, obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo o esto es bueno. ¿Cuántos hijos hay aquí? Bueno, dice la Biblia que esos hijos obedezcan y se sometan a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto habla de un punto de sujeción para los hijos, como estaba Jesús, sujeto a sus padres, de acuerdo a Éxodo 20:12, que desde la ley estaba establecido. Efesios 5, 22 y 24, otro estilo de sujeción. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, o sea, son maridos, es decir, son de su propiedad, es propios maridos, no como al Señor. O sea, somos un cuerpo. El cuerpo del esposo es del esposo y el de la esposa es del esposo. Porque el marido, dice la Biblia, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hace una analogía. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Y entonces le dice a la mujer: así como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, si tú, mujer, estás sujeta a Cristo, de la misma manera, sujétate a tu marido. Lo dice la Escritura. Espero que lo vivas, espero que lo cumplas, porque no hay nada más horrible que un matrimonio donde la mujer no se sujeta o el varón no permite que Cristo sea su cabeza. Romanos 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a esto que acabamos de leer, a lo establecido por Dios resiste. Es decir, se está rebelando. Y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación para sí mismos. No se van a ir infragantes. La palabra de Dios siempre se cumple. Por eso es una oportunidad que siempre Dios nos da de revertir lo que estamos haciendo. Y nos dice el último versículo que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí que crecía en sabiduría, es decir, la sabiduría es la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios, es la práctica de la palabra de Dios, ponerla por obra en la vida cotidiana, practicando la Escritura, practicando lo que la Biblia dice, viviendo de acuerdo a las coordenadas que la Biblia te enseña en cualquier lugar donde te encuentres. Y eso te ayuda a vivir en santidad, y en santidad entenderás mejor los asuntos de Dios. Dice la Escritura que también crecí en estatura, es decir, como cualquier varón normal, en estatura, sus años se iban complementando y se empezaba a ser fuerte, y en gracia para con Dios, pero también para con los hombres. Esta es una virtud de Dios, que cuando tú aplicas el conocimiento de la palabra de Dios en la vida cotidiana, de la misma manera Dios va a producir gracia a tu favor, pero no solamente de la que viene de parte de Él, sino Él te va a dar gracia delante de la gente. Tú vas a ver que Dios abre puertas, tú vas a ver que Dios te da gracia delante de las personas que a veces ni conoces, porque eso es lo que Dios promete en su palabra y es lo que estaba pasando aquí. Vamos a orar.